Muy buenas, bikers. Sexta semana ya de confinamiento y sexto vídeo que producimos durante este largo encerramiento. Hoy os proponemos un contenido distinto. Hemos preparado un top 10 de los porrazos más curiosos que nos hemos pegado Angelillo y yo en los últimos 2 años. Básicamente desde que en abril de 2018, hace justo ahora 2 años, inicié la andadura de este canal de YouTube. Pero antes de entrar en materia, os quería compartir una reflexión. Si no os gusta mucho esto de reflexionar, os indico aquí abajo el minuto exacto al que podéis saltar para ver la selección de los 10 porrazos. Pero si os apetece y tenéis tiempo de reflexionar sobre la temática de los porrazos, quedaros por aquí unos minutillos. Bueno, la idea es entender que el enduro es un deporte de riesgo, y eso implica que al existir un riesgo importante de darte un porrazo, exista también un riesgo importante de lesionarte. Y es que este es un deporte que, por lo menos desde mi experiencia personal, me ha generado muchas más lesiones que los deportes de montaña que había practicado antes. Yo, básicamente, he estado toda la vida escalando y haciendo alpinismo, y me he lesionado pues numerosas veces, como es normal en el deporte, pero sobre todo eran lesiones de sobrecarga, es decir, las típicas tendinopatías de codo, de dedos, de hombro, pero desde que practico enduro, la mayor parte de mis lesiones, bueno, por no decir todas mis lesiones, han sido por traumatismo, es decir, me da un porrazo y me he hecho daño. Algunos traumatismos han sido pequeños, lo que se suele decir chapa y pintura, y otros han sido ya más graves. Hace 2 años, precisamente, casi 2 años, me dio un golpe fuerte y me lesioné el hombro. En este caso fue una luxación acromioclavicular grado 4. Lo que quiere decir es que los ligamentos que unen la clavícula a 2 huesecitos del hombro, que son el acromio y el coracoides, esos 3 ligamentos los seccioné del todo, con lo cual la clavícula se me quedó mirando para parla. Y eso supuso que tuvieron que intervenirme quirúrgicamente para reconstruirme el hombro. Y un par de años antes tuve también otro porrazo que me dejó un mesecito bueno en la cama. Simplemente os digo textualmente lo que ponía en el parte de urgencias: traumatismo escrotal severo. Os podéis imaginar en qué consistía, ¿no? No se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Y bueno, más porrazos he tenido esguinces de tobillo, he tenido esguinces de cuello, en fin. Me imagino que como casi todos nosotros, pues me he metido una buena dosis de porrazos en los últimos años, y cada X porrazos ha resultado en una lesión que me ha dejado un tiempo determinado separado de la bici, ¿no? Y está claro que a nadie nos gusta ese tipo, sobre todo ya no solo el porrazo por el hecho de que duela, sino que lo que no nos gusta a nadie es estar un tiempo largo separados de la montaña, separados de la bici, por lo tanto de nuestra afición. Así que lo que os propongo reflexionar es sobre los factores que determinan que cuando nos pegamos un porrazo nos hagamos daño. Y yo básicamente identifico 4 factores muy importantes. El primero es nuestra disposición al riesgo. Digamos que aquí hay una tipología amplia de personas, ¿no? Pero en los extremos estaría, por un lado, el que es averso al riesgo, y en el extremo opuesto estaría la persona que es amante del riesgo. El averso al riesgo, nosotros seguro que identificamos una persona de esa tipología en nuestras grupetas, es la persona que evita el riesgo a toda costa, es decir, llega a una sección técnica, una sección en la que hay cierta probabilidad de fallar y prefiere caminarla. El amante del riesgo es justo la actitud contraria, es decir, ve una trialera y se tira de cabeza, incluso cuando objetivamente está por encima de sus posibilidades. Obviamente, entre estos 2 extremos hay todo un abanico de posibilidades en el que nos ubicamos cada uno de nosotros. Obviamente, cuanto más cerca estemos de ese amante del riesgo, de ese perfil, digamos, más temerario, mayor es nuestra probabilidad de pegarnos un porrazo. Y claro, aquí la dificultad es que ¿cuál es el aliciente que tenemos de hacer una sección técnica complicada, una trialera de estas que realmente nos ponen los dientes afilados? Pues básicamente el disfrute que nos da superar ese reto, ¿no? Es decir, por eso lo hacemos. Si no obtuviésemos disfrute de asumir ese riesgo, no lo asumiríamos. Por lo tanto, nos vemos en esa situación en la que, dependiendo de nuestra disposición al riesgo, asumimos más o menos riesgos a lo largo de una de nuestras rutas de enduro. El segundo factor muy importante es la confianza que tengamos en nosotros mismos. Pensar que la confianza es un aspecto absolutamente clave a la hora de circular, sobre todo por senderos difíciles. Todos tenemos días buenos y días malos. Hay días en los que nos comemos el mundo y otros días en los que vamos con más miedo encima de la bicicleta. Pero hay circunstancias que merman nuestra confianza. Por ejemplo, cuando estamos saliendo o acabamos de salir de una lesión, o cuando nos acabamos de dar un porrazo en esa misma ruta. Eso es lo que explica que
el segundo porrazo sea mucho más probable que el primero. Es decir, cuando ya te has pegado un porrazo y se ha producido una merma de tu confianza, es más probable que te pegues un segundo, tercer y siguientes porrazos. Así que la confianza es clave. Claro, alguno me dirá, bueno, yo me caigo y no me afecta en absoluto. Bien, pero al resto de los mortales y a la gran mayoría de los mortales sí que nos afecta y por lo tanto nos predispone a tener otro porrazo sucesivo. El tercer factor importantísimo es nuestra capacidad de juzgar los riesgos, y esto obviamente se va ganando con la experiencia. A medida que vamos montando en bici vamos desarrollando esa capacidad de interpretar el terreno y de saber si está a nuestro alcance, si nuestras capacidades técnicas son suficientes para gestionar ese terreno. Claro, obviamente hay gente que le cuesta más juzgar la dificultad del terreno que a otra, y obviamente el que juzga mal muchas veces se mete en una trialera o en un paso, sobre todo cuando vamos a vista, que implica que te des un porrazo. Por lo tanto, cuanto menor sea nuestra capacidad de juzgar el terreno, mayor será nuestra probabilidad de pegarnos un porrazo. Y por último, cuarto factor que determina la probabilidad que tenemos de hacernos daño cuando nos damos un porrazo es precisamente las protecciones que llevamos. Claro, yo veo que hay gente que simplemente va con un casco y con guantes. Nosotros llevamos casco, guantes, obviamente, pero también llevamos coderas, llevamos rodilleras, llevamos incluso un peto con espaldera, con hombreras, y llevamos también espinilleras, sobre todo cuando montamos con pedales de plataforma. Y esto reduce enormemente el riesgo. Nosotros lo cierto es que hemos aprendido pues por las malas, ¿no? Es decir, ha sido a partir del porrazo aquel que os comentaba antes, que me lesioné el hombro, que decidí empezar a usar peto. Básicamente pues porque ahora tengo un anclaje mecánico que es el que me sostiene la clavícula y no quiero asumir el riesgo de darme otro porrazo en el mismo hombro y tener una segunda operación que complicaría mucho más las cosas. Pero en todo caso, cuando uno va bien protegido, reduce enormemente las probabilidades de hacerse daño con un porrazo. Y a mí aquí me llama mucho la atención cuando veo los resúmenes típicos de Pin Bike de los Enduro World Series y veo a muchos profesionales que van escasamente protegidos, ¿no? Muchos pues ves que no llevan coderas o que llevan, o aparentemente no llevan espalderas, no se les nota una espaldera en la vestimenta. Y claro, me llama la atención porque en este caso se trata de profesionales. No solo es que se hagan daño, sino que además si se lesionan pierde la temporada y por lo tanto perjudican al equipo. No sé qué pensáis vosotros de esto, pero claro, a mí esto me hace pensar, ¿sería por ejemplo posible que en el Fórmula 1 uno diga, bueno, es que yo no llevo el equipo completo de protección porque paso mucho calor y me deshidrato? Claro, obviamente lo de las protecciones da calor. Yo he estado en Moab, Utah en pleno verano a 44 grados con peto y os puedo decir que la deshidratación es inmensa. Al final a lo mejor pierdes un litro más o litro y medio por sudoración. Pero claro, aquí tenemos que valorar esa reducción del riesgo de hacernos daño que os comentaba antes. Así que en conclusión, a nosotros no nos gusta nada, absolutamente nada, pegarnos porrazos. Es decir, vamos a mostraros una selección de 10 porrazos curiosos, pero no porque nos guste pegarnos porrazos, sino porque nos gustan, bueno, compartir también estas experiencias, ser conscientes de que este es un deporte que entraña un riesgo importante de darte un porrazo y, por lo tanto, de alguna manera reírnos de nosotros mismos. Yo he tenido conversaciones con otros colegas con canales de YouTube que me decían, no, yo no muestro mis porrazos porque la gente se va a creer que soy un paquete. A nosotros nos da igual. Quien piense que es un paquete aquel que se pega un porrazo, yo creo que está muy equivocado, porque hasta los profesionales se pegan un porrazo. Claro, obviamente nosotros nos pegamos un porrazo quizás en secciones en las que un profesional no se caería nunca, pero ¿quién no se ha pegado un porrazo allí donde menos lo esperaba? Es decir, una sección fácil, cuando estás descuidado, te piensas que todo es pan comido y de repente ¡zasca! Porrazo. Así que ojo, porque el porrazo nos aguarda a todos detrás de la esquina. Todos nos podemos pegar un porrazo, ya seamos excelentes pilotos o principiantes en esto del enduro. Así que nada, con esto os animo a que participéis ahí abajo en los comentarios qué otros factores creéis que existen que pueden reducir ese riesgo de lesionarnos en este deporte tan traumático como es el enduro. A lo largo de los vídeos veréis que os dejo también ahí arriba una tarjetita para que podáis acceder a los vídeos concretos de donde está extraído ese porrazo. Obviamente estos son los porrazos que hemos podido grabar. Hay muchos porrazos que no han quedado grabados para la posteridad y por lo tanto esos quedan fuera de este top 10. Pero bueno, están ordenados de manera tal que el último porrazo que vais a ver es nuestro número 1, es el porrazo que más gracia nos hace y desde luego cuando sucedió y ya vimos que las consecuencias habían sido nulas,
para el implicado. Esa misma noche estuvimos repasando el vídeo y nos echábamos unas risas tremendas. De hecho, yo creo que lo vimos, pues no sé, a lo mejor 10 veces repitiendo el vídeo para ver bien la secuencia, porque eso fue realmente cómico. Allá va nuestro top 10, ya sabéis, si os ha gustado, darnos un me gusta, compartirlo con vuestros colegas y si no lo habéis hecho todavía, apoyarnos y suscribiros a nuestro canal. Así que nada, esperemos que dentro de muy poco, ahora ya sí, nos veamos de nuevo en las montañas. ¡Ay, Angelillo! Te has flipado ahí con el wall ride y madre mía, te he visto que bajabas como un Sputnik. Joder. Todo recto, suelta adelante. Oso hondo, ¡ey! Al final pillé, joder. Sí, sí, estoy bien. Es difícil, pero... Venga. Dios. Bien, bien. ¡Uy, ay! ¡Ras! ¿Qué tal? Menuda mochada. Está bien, joder. Qué velocidad para levantarse y todo. Uy. Ay, 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 bicho, mira para abajo. Uy, uy. Joder, qué derrapada has hecho en toda regla, ¿eh? Se me ha metido luego ahí, ¿no? Se me ha ido cruzado. Sí, se te ha metido una rueda arriba y otra abajo. El peso que ha salvado la vida. Ha sido la rama, el manillar. Que son muy puñeteras, ¿eh? Ten cuidado. Les gusta salir en los vídeos revolcándose por el suelo. ¡Qué sendero más guapo! ¡Hostia, telita! ¡Hostia, que me voy encima tú! ¡Hostia! ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, sí, es que no puedo frenar. ¡Digo la madre! Vaya situación. Espera, te ayudo. Cojo yo la bici. Sí, sí, es que la rodillera se me ha trabado aquí. ¡Joder! Joder, con el delante. ¡Hostias! ¡Let's go! Mira cómo he podido calar. ¡Sí, señor! El mítico apoyo en árbol. ¡Wow, wey! ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¿Estás bien? Sí. Joder, pues viste, es un soperón bueno, ¿eh? Pero te tanto la bici. Madre mía, menudo porrazo, ¿eh? Uf. No me voy a cargar la lente esta vez. A ver. No, las ensucia un poco. Bueno. A ver. Cago en la leche, ¿eh? ¿Qué te digo? El revolcón. Este le va a gustar a Guille, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Hostia! ¿Estás bien, bicho? Joder, el tostazo que te has pegado. Madre mía.
Joder, no te has hecho daño de espalda, ni codo, ni nada. Bueno, ahora miraré. Eso sí, te has puesto aquí un decorado de flores. Madre mía. ¿Es tu caballo? ¿Tengo un caballo donde ha salido? Es que le llevo en el donde llevas tú el chisme del agua. Ah, Pues. pues. Trabaja con una buena hierba. Madre mía. Chocando.